El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en más un Anansi, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas, y hoy estamos con Rafael. Así que, antes de más nada, me gustaría saber quién eres. Uy, qué pregunta más difícil. Bueno, soy un luchador popular, por decirlo así, por decirlo de esa manera, y sobre todo un educador popular, digamos. He estado vinculado, bueno, a la lucha del pueblo chileno desde muy niño, y militando fundamentalmente en organizaciones de la izquierda revolucionaria. Soy del norte de Chile, de Iquique. Después me he residido fundamentalmente en Santiago de Chile, vinculado, como te decía, a las organizaciones, tanto en tiempo de dictadura como en tiempo de supuesta democracia. A Santiago llegué el año 78, después de terminar una relegación en el sur de Chile, que fue una condena que me hicieron estando preso en Pisagua. Digamos. Pisagua era un campo de concentración del norte de Chile. Bueno, en Iquique y en el norte detuvieron prácticamente a cientos de personas. Digamos. Nos condenaron, yo tenía 15 años, nos condenaron a cárcel y a relegaciones en diferentes lugares. Ahí me fui al sur de Chile, Maullín se llama. Estuve hasta el año 78 o 76, 77, no me acuerdo muy bien. Y después regresé fundamentalmente a Santiago. Y el año 80 volvimos a caer presos, estuve un tiempo en uno de estos lugares de detenciones ocultos, que era el cuartel Burgoño. Felizmente logré salir de ahí a los pocos días, digamos. Y he estado permanentemente en Santiago, digamos. Somos parte de la gente que no salió al exilio, que se quedó acá intentando cooperar con la resistencia a la dictadura. Y después la transición, bueno, hemos seguido intentando levantar organizaciones, a pesar que ha habido un proceso de crítica muy fuerte a lo que fue la experiencia de resistencia, a lo que ha sido la izquierda y a lo que ha sido conceptualmente también la construcción del socialismo real. El primer lugar que tú te ubicas es como un chavo popular. Así que empecemos de ahí. ¿Cómo fue el paso de ser ese chavo popular a implicarse en la política a punto de terminar en la cárcel a los 15 años? ¿Qué habla de ese momento histórico en que viviste en Chile? Sí, mira, yo creo que soy un síntoma de lo que estaba pasando, digamos. Yo nací el año 56. A los 15 años estábamos hablando de, qué sé yo, el 63, 60, perdón, sí, está bien, sería 56 al 66, 70, ya, año 70. Entonces, el año 70 y sobre todo después del año 68, qué sé yo, hay un proceso de ebullición muy grande en el país, digamos. El fracaso del gobierno de Frei Montalva, que había intentado hacer un conjunto de reformas a nivel urbano y a nivel rural, en el caso rural con la reforma agraria y en el caso urbano con lo que se llamaba la promoción popular, y había sido un intento, por así decirlo, de conjurar el auge del movimiento popular que venía influenciado en dos corrientes, una por Salvador Allende y su proceso de reforma, que llamaba, ¿no es cierto?, a la construcción del socialismo en Chile, y que había sido derrotado precisamente en la elección del 64, lo que estaba presente.
una izquierda, digamos, institucional, que tenía parlamentarios, había participado de gobierno en el Frente Popular de los años de finales de los 30. Esa corriente, y por otro lado, una corriente que venía a inspirar la Revolución Cubana, que venía acumulando fuerza, por ejemplo, en los años 60, al final de los 60, el MIR, por ejemplo, que es parte de esa construcción, tenía una presencia importante, creciendo tanto en las universidades como en los sectores más marginales de Chile, y por lo tanto la política estaba arriba de la mesa, digamos. O sea, yo terminara siendo, qué sé yo, una persona de izquierda, casi era como un proceso natural, digamos. Primero porque venía de los sectores populares, o de las clases medias más bien empobrecidas, y en segundo lugar porque la política penetraba todos los espacios del país, digamos. Entonces era una deriva natural. Yo entré a militar en el Partido Socialista, en la Juventud Socialista, muy tempranamente, en el liceo, digamos. Existían en los liceos las organizaciones políticas, digamos. De tal manera de que este no es un acto, por así decirlo, intencional, racional, sino que simplemente es una deriva natural del proceso de politización en que estaba el país, digamos. Por supuesto, yo me fui a la izquierda porque estaban los sectores populares en general. Si hubiese estado a lo mejor en los sectores de derecha, que en una de esas hubiese terminado en la derecha, digamos. Pero era un proceso de ese tipo. Eso es lo que explica en realidad la asunción de una posición y una postura de izquierda en las grandes luchas populares de finales de los 60, principios de los 70. Y que, bueno, por otras circunstancias, finalmente también termina la izquierda revolucionaria y no en los partidos del OP, precisamente porque también hay un proceso de agudización. El año 68 marca eso, digamos. Y adicionalmente, el año 70, que es cuando asume Allende, ya en Chile habían dos izquierdas, que llamamos la izquierda reformista por una parte y por otro lado la izquierda revolucionaria. Agregan a eso todo el componente de exiliados uruguayos, brasileños, bolivianos que estaban presentes en Chile y que de alguna u otra manera no eran de la izquierda reformista, digamos, sino que eran de las organizaciones revolucionarias, Tupamaro, el MR8, qué sé yo, gente de la Val Palmares, gente del ELN boliviano o el ELN guevarista, digamos. Argentinos más bien vinculados al PRT o a la fuerza de izquierda peronista, etc. Entonces, hay todo un caldo de cultivo que hace que se fortalezca la posición de izquierda revolucionaria, además de lo que estaba pasando en Cuba, digamos, como efecto general para América Latina y en particular para Chile. Bueno, tú hablas de ese caldo político desde lo cual estuviste implicado, ¿no? Desde lo cual coinciden distintas visiones y experiencias de América Latina. ¿Qué te ha llevado desde eso, desde la experiencia en la cárcel, desde esa cuestión de nunca salir del exilio, a optar por la educación popular? Bueno, en ese paso, en realidad, ya uno en la medida en que va madurando, y que por lo tanto va desarrollando ciertas posiciones, vamos a decirlo así, de conciencia política, y por lo tanto racionales de la asunción de ciertas posiciones, digamos. Entonces, claro, desde ese punto de vista yo me convencí, ya muy joven, o por lo menos creía eso, de que efectivamente la única salida para derrotar al capitalismo era la revolución, digamos. Y la revolución bajo formas generalmente insurreccionales, que era por mi vinculación a las cuestiones urbanas. Entonces, ya existe, por así decirlo, un desarrollo racional que va indicando de que efectivamente esto va por la vía de la revolución como una transformación radical del capitalismo. Y por lo tanto eso nos opone un poco, aunque también reconociendo el proceso que abre Salvador Allende. Por lo tanto, y además la evidencia que ocurre durante el proceso de Salvador Allende, que es la conspiración permanente de una derecha que hace un boicot económico, digamos, una derecha que sigue controlando los instrumentos básicos del poder, porque Allende solo controla el gobierno, digamos, no controla el Parlamento, no controla, qué sé yo, las otras instituciones estatales como la Contraloría General de la República, como las Fuerzas Armadas, no controla el poder económico,
ni los medios de comunicación, en fin. Entonces hay un Estado burgués que está siendo penetrado en una pequeña o una mínima expresión por la izquierda, digamos. Y por lo tanto en ese proceso también se empieza a observar la radicalización de la crisis chilena y la crisis del capitalismo y la crisis política. Entonces eso también incentiva un poco a seguir avanzando en esta toma de conciencia de que la revolución es extremadamente necesaria, sobre todo por la amenaza creciente, impúdica, en fin, que se nos venía encima que tenía manifestaciones golpistas. Me acuerdo los compañeros Tupa siempre nos decían, digamos, esto es una situación de crisis, se nos viene una cosa muy pesada que ustedes ni siquiera se imaginan. Digamos. Ellos venían ya a un proceso de derrota en los años 70 en Uruguay, digamos. Claro, había sido un golpe que no había tenido la forma chilena, pero ha sido un golpe un poco diferente, pero que también implicaba cárcel, tortura, que en Chile en general más o menos no se conocía. Entonces hay una agudización, una radicalización de las posiciones frente también al mismo proceso de conspiración de las clases dominantes y de la posibilidad del golpe. Entonces, y frente a eso, bueno, como decía Guevara, la revolución es verdadera, o se triunfa o se muere, digamos. Y por lo tanto lo que hizo la organización política en la cual yo estaba fue desarrollar el poder popular como elemento clave. No es el inventor del poder popular, digamos, son los cuadros más radicalizados del Partido Socialista los que lo impulsan, el MIR lo toma y lo desarrolla efectivamente con una estrategia de acumulación de fuerza a nivel del pueblo como poder durar al Estado. Bajo la confianza también, recordando un viejo brasileño, en realidad que era Rui Mauro, que aquí no había posibilidad de una burguesía independiente, progresista, y que fuera una burguesía, comillas, nacional, que estuviera por desarrollar el capitalismo, sino que una burguesía claramente dependiente y que obedece a los intereses del capital, del gran capital transnacional, digamos. Y por lo tanto eran enemigos de clase y no efectivamente posibles aliados para hacer una transición pacífica a una suerte de socialismo, como lo esperaba Allende. Entonces todos esos elementos en el fondo van marcando la forma en que uno va creciendo y la forma y las posiciones que va tomando políticamente. Hasta que llega el golpe, y el golpe significó que gran parte de la dirigencia de la izquierda tradicional, bueno, se asilara, buscara refugio en la embajada, fueron muchos detenidos, en fin, y una izquierda revolucionaria que en general tomó la decisión de no asilarse, digamos, de quedarse acá para tratar de reordenar el repliegue del pueblo. El pueblo no se podía asilar en masa, digamos. El pueblo quedó acá, las organizaciones populares, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, las organizaciones de mapuche, quedaron un poco a su propia suerte, digamos. Y el Partido Revolucionario lo que tomó fue la determinación de intentar ordenar ese repliegue. Eso es lo que muchas veces se llamaba una suerte, por los costos políticos que tuvo y humanos que tuvo. Claro, en términos pragmáticos, desde ese punto de vista fue un tremendo, una decisión tremenda, trágica, digamos, por la cantidad de muertos que hay, la cantidad de compañeros detenidos y compañeras detenidas, mutiladas, torturadas, etc. Sin embargo, yo creo que políticamente y éticamente fue, a mi juicio, un acierto que creo que correspondió a la decisión política y al discurso que tenía la izquierda revolucionaria. Claro, tal vez debería haberse mantenido menos tiempo esa instrucción y haberse cambiado en la medida en que se veía que había una ofensiva radical del militarismo, digamos, de golpe. Pero en fin, bueno, y entonces como parte del pueblo, como muchos dirigentes políticos y luchadores populares terminaron en la cárcel, yo termino en la cárcel, digamos. Es de nuevo, por así decirlo, síntomas de lo que está pasando, digamos. No tiene nada de épico desde ese punto de vista, simplemente es un resultado de las decisiones colectivas y masivas que se estaban tomando. Pisagua en particular estaba lleno de dirigentes, trabajadores, el norte era zona de clase obrera combativa, digamos. Había muchos compañeros comunistas, por ejemplo, que estaban por segunda vez en Pisagua. Habían sido reprimidos en los años, ¿no es cierto?, de González Videla, y hoy día habían ya, más viejos por supuesto, de nuevo en Pisagua. Era impresionante verlos ahí, digamos. Entonces la clase trabajadora, hay sectores populares empobrecidos, urbanos, estudiantes, muchas mujeres también que estaban detenidas. Entonces, en el fondo, que yo llegara a la cárcel, bueno, simplemente es el resultado del proceso de lucha que lamentablemente no logramos revertir el golpismo y fuimos derrotados.
Sin embargo, el tránsito a la idea de educador popular creo que es una cosa un poco más larga, es más sinuosa, por así decirlo, desde el punto de vista del desarrollo político y personal que uno tiene. Tal vez eso lo podríamos discutir un poquito más adelante, porque tiene otras derivas, digamos. O sea, llego a eso mucho más maduramente que a esa edad de los 15, 16, 17 años, digamos, que es un poco lo que te estoy relatando. Antes de seguir, tú ubicas mucho el concepto del popular, ¿no? Educador popular, chavo popular, poder popular. Entonces, ¿podrías decirnos lo que es lo popular? Bueno, una pregunta difícil, digamos, ¿no? Voy a tratar de responderla de la hora. Porque creo que tiene una connotación un poco más adecuada al momento político que vivimos, digamos. Mira, el 18 de octubre en Chile hubo esta revuelta del año 2019, hubo esta revuelta o esta explosión, digamos así, popular, llamémoslo popular por ahora, ¿okay?, que se expresa en las plazas, en fin. Había partido una semana antes con una manifestación que los chicos secundarios habían impulsado, que era frente al alza del pasaje del metro, ¿okay?, que eran 30 pesos. Salieron a saltar los torniquetes y a reclamar de que efectivamente los 30 pesos no eran sino expresión de 30 años de dominio del neoliberalismo, digamos. De 30 años administrados por la democracia cristiana, por el Partido Socialista, inclusive por el Partido Comunista, que había sido parte de las últimas del último gobierno de Bachelet, digamos. Por lo tanto, casi todo el sistema político de izquierda había sido parte de la administración de este modelo neoliberal. Entonces esa explosión termina un día viernes, creo que fue, bueno, simplemente en esta irrupción que se junta el 18 de octubre en las plazas y después se extiende a todo el país, 2021, a Concepción, a Temuco, en fin, las grandes ciudades, Valparaíso, Antofagasta, las grandes ciudades del país. Entonces lo que uno observa ahí en realidad es que, esto es muy importante, no estaban presentes ahí los sindicatos con sus estandartes, que son las organizaciones gremiales tradicionales con sus estandartes y su gente, con sus lienzos, etc. No estaba la CUT, por ejemplo, que es la Central Única de Trabajadores, u otras centrales que hay aquí con sus estandartes y sus dirigentes ahí. Había en realidad una ebullición ahí, diversa, mujeres, niños, viejos, qué sé yo, mapuche, sectores empobrecidos urbanos, clases medias o sectores medios, etc. Que en realidad todos ellos en general son trabajadores. Todos vivimos del salario, por así decirlo, que nos ganamos trabajando de manera precaria o de manera formal. Pero lo clave en realidad es que siendo trabajadores no estábamos en función de nuestros sindicatos o de nuestras formas de organización tradicionales, sino que estábamos simplemente como personas que tenían un profundo malestar frente a este modelo neoliberal de 30 años administrado por una izquierda tradicional y por una democracia cristiana, por un centro, cómplice de la derecha, y que tomaba la forma, comillas, democrática, sobre la base de 17 o 18 años de dictadura, de fundación del modelo neoliberal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿es qué es lo que se manifestaba? No son las organizaciones tradicionales campesinas, pobladoras, qué sé yo, de trabajadores que participan con sus organizaciones gremiales tradicionales y concurren a manifestar una propuesta en un gran paro nacional. No, es simplemente la espontaneidad de la gente que absolutamente estresada, con un malestar profundo frente al estrés que implicaba, ¿no es cierto?, los atropellos, la indignidad, la explotación, la discriminación, la violencia, la impudicia del neoliberalismo, concurría a este reclamo. Entonces la pregunta que no se formula ahí, bueno, ¿cómo denominar a lo que está ahí? Bueno, y lo que está ahí, vamos a decir en realidad que el sujeto por antonomasia que está ahí es el pueblo diverso, llano, multicolor, mezclado. No es la categoría de trabajadores, no es el proletariado, en el sentido de los trabajadores clásicos, no son los jóvenes en términos del movimiento estudiantil tradicional, por ejemplo, no son, qué sé yo, el movimiento campesino. No, es el pueblo llano mezclado. Entonces,
por decirlo de alguna manera, uno podría decir, bueno, lo popular, desde esta perspectiva, empieza a ser como la mezcla de clases trabajadoras, de clases campesinas, de pueblos indígenas, de movimientos contra la opresión del patriarcado, explosiones culturales juveniles, pobres del campo y la ciudad. En general uno podría hacer en realidad que está ahí una suerte de precariado, ¿ok? Dentro de esa amalgama. Un precariado que es el resultado de casi 50 años de neoliberalismo. Ese precariado significa que no son trabajadores formales, cada uno trabaja en informalidad, trabaja en un oficio, trabaja en otro, son jóvenes que entran y salen del mercado del trabajo, son personas que no tienen empleo estable, son personas que son trabajadores por cuenta propia un tiempo, después son trabajadores asalariados, son vendedores, etcétera, digamos. Es un precariado, es decir, es un sector social, una gran masa de sectores, incluyendo sectores medios, que la vida se le ha vuelto en realidad una constante lucha por mantener la subsistencia sin ninguna seguridad de lo que pasa mañana. O sea, más bien dicho, una vida sujeta a la incertidumbre, ¿ok?, de poder ser desarrollada y adicionalmente bajo condiciones de endeudamiento, opresión, indignidad permanente, digamos. Entonces, lo popular, por así decirlo, mirado desde hoy día, es esa amalgama, esa pluralidad, esa diversidad que se unifica espontáneamente en un momento en que el estrés, en que el malestar explosa. Y ahí se constituye una suerte de identidad, claro que es muy feble, que es muy poco duradera, digamos, pero todo el mundo se reconoce con el otro. Ya no somos personas que competimos por los trabajos, qué sé yo, por las becas en los estudiantes, por los oficios, por el estatus. Es simplemente lo que nos une acá es simplemente un malestar con la forma de vida precaria que tenemos. Y se conjuga esa unidad subjetiva que se expresa, ¿no es cierto?, en la felicidad, en la marcha, en la solidaridad, en los equipos de salud que salen a proteger a los que están heridos, en los grupos que operan de logística para el combate contra las fuerzas policiales, qué sé yo, esta explosión de alegría que significan marchas multicolores, en fin. O sea, es como que de repente este precariado, esta diversidad, esta atomización de la sociedad, que no es resuelta por las organizaciones tradicionales, ni por los partidos, ni por los gremios tradicionales, comilla tiene un momento que es lo público en el cual emerge y genera ese momento feble, transitorio de identidad. Ahí surge lo popular y surge esta categoría pueblo. ¿Ah? Si uno lo llevara al año 73, por ejemplo, bueno, el poder popular también es expresión de eso. Porque fíjate que el poder popular, claro, incluye los cordones industriales de la clase obrera, que participa efectivamente de intentos de poner un poder dual al poder de la fábrica, de los gerentes, aunque fueran gerentes e interventores de la izquierda, burócratas de la izquierda, se intenta poner efectivamente un poder autónomo por control de la producción, en algunos casos más reformista por ganar la batalla de la producción, pero en el fondo es simplemente aquí hay un gobierno, pero también el pueblo los trabajadores tienen que constituirse como sujetos, digamos, y superan a los gremios como la CUT, superan, ¿no es cierto?, a los partidos en un momento determinado y el poder popular empieza a crecer como por al lado. Y a eso, ese poder popular se alimenta con un sector importante de la clase trabajadora que es precaria, que son los pobres del campo y la ciudad, como lo llamaba Marini y como lo llamaba la izquierda revolucionaria. Son aquellos que no tuvieron cabida en el estado de compromiso, que no tuvieron acceso al empleo estable, no tuvieron acceso a la educación permanente con becas, sino que son aquella parte de la población que fue creciendo durante los años 60 y que empezó a llenar las poblaciones marginales y empezó a ser los trabajadores precarios, digamos. Y por lo tanto también el poder popular de los cordones industriales se relaciona, tiende a fundirse con este otro componente muy radical de los pobres urbanos y los pobres del campo, que alimentan también esta idea del poder popular. Entonces lo popular también ahí emerge como una expresión de una clase trabajadora o de los pobres, por así decirlo, que entran y salen del mercado del trabajo o son clase trabajadora, pero no en el sentido estrictamente formal, digamos, o bien en el sentido tradicional. Entonces lo popular, voy a decirlo así, es
Bueno, es ese precariado que episódicamente ha ido participando en este proceso. En los tiempos de dictadura, las grandes protestas populares en el año 82, 83, 84, aquí las protestas no operaron por paros nacionales que detuvieran la industria, el transporte, la producción, etc. Operaron fundamentalmente por la participación de los pobres de las ciudades, que en realidad paraban el transporte porque hacían barricadas, ¿no es cierto?, en las propias poblaciones, o en las barriadas, por así decirlo. Hacían los cortes de ruta, como le llamarán los argentinos, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, la gente no podía concurrir a los trabajos, no porque se tomaran la fábrica en tiempo de dictadura, o porque pararan los procesos productivos. La clase trabajadora más consciente hacía cucharazos, viandazos, se armó el Comando Nacional de Trabajadores, que conduce un poco la lucha, pero no hay grandes paros en el sentido de parar el proceso de producción de capital, digamos, sino que esto viene fundamentalmente de las barriadas y los sectores populares que logran hacer paros comunales, que desarrollan, ¿no es cierto?, el bloqueo a las vías, que mantienen, por así decirlo, la lucha contra la dictadura en las barriadas. Entonces, lo popular ha estado episódicamente presente, tanto en la crisis del 73, ¿okay?, en el poder popular, como en la crisis del 82-83, la lucha contra la dictadura, el gran componente popular del precariado, ¿okay?, de los pobladores, de los jóvenes, ¿okay?, y por otro lado, en la explosión del año 2019, frente, ¿no es cierto?, a 50 o 48 años de neoliberalismo, digamos. Hay ahí un componente que excede a esa clase obrera tradicional de empleo permanente, de casco y overol, de sindicatos afiatados, en fin, digamos. ¿Okay? Ese podría ser un poco la idea de lo popular, esta diversidad, esta multidiversidad de los de abajo, por decirlo de alguna manera. Bueno, una cosa que me parece muy relevante de lo que tú estás diciendo es que ese popular no es un dado de realidad, pero es un sujeto que se construye ante una emergencia, ¿no? Y desde ahí, ¿cuál es el papel que la educación juega en articulación con ese popular que estás nombrando? Sí. Mira, a mí me gustaría responder esa pregunta desde dos perspectivas, digamos. Uno es la cuestión de la educación popular, que es lo que ya vamos a llegar, digamos, producto de esta vuelta. Disculpa que me demore tanto, pero que es tan difícil. Y lo segundo tiene que ver también con la emergencia de nuevas formas de organización, en realidad. O sea, lo que quiero decir en realidad, mira, es que, no sé, en los últimos años, la tasa de sindicalización en este país, es decir, sindicatos formales, etcétera, no llegaba al 8%, digamos. ¿Ok? Y inclusive en el tiempo de la Unidad Popular había un gran sector de trabajadores que estaba fuera de los sindicatos formales. Qué sé yo, la promoción popular había generado lo que se llamaba los sindicatos, perdón, los juntas de vecinos, que eran formas de organización también institucionales. Y por otro lado, qué sé yo, la misma forma de organización de los estudiantes, en sus centros de estudiantes, por los liceos, por las carreras, por las facultades y las universidades. Entonces, así como tenía, qué sé yo, la CUT, organización formal de los trabajadores formales con empleo estable en general, tenían la FECH, que era la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que representaba a los estudiantes también como formas institucionales de organización. Y así con la Junta de Vecinos y así con la sindicalización campesina. Entonces, tal vez, lo que surge episódicamente también, no solo que el pueblo aparece esta diversidad popular a veces, sino que también su forma de organización propia. O sea, en el tiempo como decía, de la Unidad Popular, surgieron frente a los cordones industriales los consejos comunales, digamos. ¿Okay? O formas de organizaciones barriales que eran parte del poder popular, que no estaban asociados a trabajadores de fábrica. La identidad no era que todos éramos textileros o que todos pertenecíamos a la misma fábrica, sino que eran simplemente trabajadores precarios. ¿Okay? En el tiempo del 82-83, la dictadura, surgieron todos los grupos de apoyo mutuo, los apoyos comunes, los comprando juntos, las bolsas de cesantes, ¿okay?, que eran formas populares de facto, organizadas por este pueblo,
No había una ley, ¿no es cierto?, de vías comunes, no había una ley, ¿no es cierto?, de comprando juntos, que era simplemente hacer una reunión de fondo para ir a comprar por mayorista y después distribuir a los pobres y hacer canastas populares. Eso surge de manera espontánea y se sostiene durante 2 o 3 años. ¿Ok? Por lo tanto, este pueblo que se organiza, este precariado que se organiza bajo formas no legales, de facto, espontáneas, que responden, por decirlo de alguna manera, a sus necesidades vitales, los espacios vitales. Y eso también surge también el 19 de octubre, el 18 de octubre de 2019 y de ahí para adelante. Aquí surgen lo que se llaman las asambleas territoriales, por ejemplo, que son organizaciones que son barriales, ¿ok?, donde la gente se reúne a dialogar y es gente que no está en función de su sindicato, o de su junta de vecinos, o su centro de estudiantes. De hecho, la propia pandemia hace cerrar los colegios, hace cerrar las universidades, por lo tanto, los gremios de profesores no tienen el liceo o las escuelas para organizarse. Los estudiantes no tienen sus universidades, ni los estudiantes secundarios tienen sus liceos para organizarse. Entonces, ¿dónde se organizan? Se le quitaron el espacio. Bueno, se organizan simplemente como habitantes de un espacio territorial, digamos. Un poco la lógica mapuche, digamos, la comunidad están los espacios territoriales y hay parlamento, ahí me organizo, ahí trato de resolver un problema y ahí ocurre la soberanía popular, digamos, en este caso los pueblos indígenas. Entonces también estas organizaciones territoriales van mostrando, por decirlo de alguna forma, que esta emergencia de este pueblo, de lo popular, también va resolviendo problemas de organización y de formas de expresión, de vida organizada en común. Entonces resurgen las ollas comunes, resurgen los comprando juntos, resurgen, ¿no es cierto?, estas asambleas territoriales que son, claro, están debilitadas hoy día porque se lo está comiendo el proceso institucional, digamos. ¿Ok? O sea, lo que quisiera la élite dominante es que todos tuvieran el cauce de la representación. Entonces, disuélvase usted porque ya habló, entonces ahora los partidos políticos hablamos por usted y resolvemos el problema, digamos. ¿Ok? Pero este episodio lo que muestra efectivamente es formas de organización. Y sobre esto mismo, entonces, lo importante es lo siguiente, que esas formas de organización significan aperturas de conciencia. Significa que se abren los horizontes. Significa que se puede debatir a partir de entender que la soberanía la puedo ejercer en mis espacios territoriales en formas de organización ad hoc. Entonces, esas formas territoriales plantean, por ejemplo, no sé, control de las vocerías, plantean una distribución ecuánime del protagonismo, plantean, ¿no es cierto?, una serie de requisitos para tener espacios seguros contra las expresiones de violencias patriarcales, plantean, ¿no es cierto?, formas de organización donde el diálogo popular es el elemento crucial de la elaboración de la política, por ejemplo, etc. Entonces también surge, por decirlo así, un componente pedagógico, vamos a decir espontáneo, un componente natural de formación popular. Es decir, por decirlo de alguna manera, emerge este sujeto, se sostiene sobre formas de organización y desarrolla su conciencia a partir de esta pedagogía como expresión de su propia vitalidad, por decirlo de alguna manera. Claro, uno podría sobreponerle a esto la educación popular, ¿ok?, donde hay un conjunto de militantes que se han planteado esta cosa que recogen, ¿no es cierto?, no sé, los desarrollos de Freire, la experiencia de educación popular en muchos lados. Bueno, yo soy parte de eso, digamos. Pero yo me monto sobre eso tratando de contribuir a fortalecer esa pedagogía de la propia acción que tiene esta dualidad dialéctica, por decirlo en términos más convencionales, digamos. Se constituye el sujeto, pero también se constituye el programa, por así decirlo. El programa, las reivindicaciones, y en esa mezcla entre construcción del sujeto y la construcción del programa se hace en función de las luchas, en la propia praxis. Entonces hay una educación popular que puede montarse sobre ese proceso a partir de que el propio proceso es un acto pedagógico de constitución del sujeto, digamos. Entonces es muy interesante eso porque no aparece la educación popular como una cosa exógena, como algo que se estudia en algún lugar y que después se lleva al pueblo. No, eso va surgiendo específicamente de la propia experiencia vital del pueblo que toma la política y la soberanía y la ejerce en sus propios espacios inmediatos, digamos. Y lo sepa o no lo sepa, constituye también un momento político que tiene una deriva, que tiene una dimensión pedagógica, de constitución del sujeto.
Y esa es la educación popular en el fondo, ya, ¿ok? Sobre la cual uno se monta. No sé si eso explica un poco lo que tratabas de preguntarme. ¿Ah? Bueno, acá te quiero hacer una pregunta talvez un poco tramposa. Mira, tú nos cuentas que tú fuiste un síntoma de lo que estaba pasando y justamente como un chavo popular que dentro de una lógica política de emergência dessa força popular que tu nombras, se constitui como parte de um projeto mais amplo. E que esse projeto, justamente, tiene uma reviravolta política ante sua institucionalização, que vai a ter uma crise que configura a ditadura em Chile. E agora, justamente, vivimos em Chile um processo onde emerge uma nova reconfiguração de sujeito, também impulsionado por um sujeito emergente jovem, desde os pingüinos, e que vão tendo distintos processos que acumulam essas vítimas do neoliberalismo que tu las trae, e que agora se está vendo, para utilizar um clichê, ¿no? O clássico riesgo del primero como tragedia y después como farsa, ¿no? Em términos de um processo de que esse acúmulo histórico se convierte em uma institucionalização e justamente em um marco social mundial de que o supuesto de la democracia se está cayendo e está emergindo formas cada vez menos engañadoras de uma supuesta dictodemocracia blanda e cada vez estados claramente violentos e sem esconder-se ante o conceito de democracia. E nessa clave, e nesse cruzamento de dois tempos históricos, que vês de aprendizagem de lo que viste e de lo que experienciaste em sua juventude para esse tempo histórico e para os jovens que estão impulsionando muito de seus espaços criativos que tu nombras en el marco del Chile del presente? Es un poco, no sé si comprendí bien la pregunta, digamos. Pero mira, yo creo que hay cuestiones de contexto que valdría la pena también mencionar. Uno, Chile es el primer país en el cual se impulsa la contrarrevolución neoliberal de manera tan profunda, digamos. Es el país de las contrarrevoluciones neoliberales tempranas, digamos, que parte el año 75, a año y medio después del golpe. No es lo mismo, ¿no es cierto?, las contrarrevoluciones neoliberales que parten en Brasil, no sé, con Color de Melo, por ejemplo, o con Cardoso, efectivamente, ya entrado a los 90, o en Bolivia con Sánchez de Lozada en los 90, o en Argentina, digamos, después de la derrota de la dictadura militar frente a la guerra de las Malvinas, digamos. O sea, entonces, aquí estamos hablando de 50 años, por número redondo, de una contrarrevolución neoliberal que maduró. Es decir, que ya no tiene posibilidades, por así decirlo, casi de reforma, y que por lo tanto las contradicciones que expresa son contradicciones de su propia madurez. A diferencia de las contrarrevoluciones mucho más tardías, en Venezuela nunca partió siquiera, ¿ok? Y en otros países como Argentina, como Brasil, como Bolivia, son bastante más tardías en ese sentido. Y eso tiene una implicación. Una implicación, claro, es que en algunos países la contrarrevolución neoliberal todavía puede tener aire, digamos, ¿ah? En términos de reforma. Qué sé yo, en Argentina todavía, y entiendo que en Brasil también, la universidad es gratis, digamos.
sea, todavía la universidad no ha sido privatizada como lo fue completamente en Chile. O la salud, o los sindicatos mantienen todavía alguna presencia en la obra social, en el caso de Argentina. En el caso de Brasil todavía hay un semi-estado corporativo, ¿ok? Que no tiene nada que ver con las formas neoliberales, digamos. ¿Ok? Entonces, esa situación que está ahí genera una diferencia clave que hay que entender en el caso chileno. Que en el caso chileno, los sujetos que están en proceso de constitución hoy día son sujetos que su éxito de constitución no depende de resistir las reformas neoliberales, sino fundamentalmente la única manera de oponerse a esto es enarbolando una propuesta profundamente neoliberal e inclusive anticapitalista. ¿Ok? O sea, aquí la constitución del sujeto no es resistir al neoliberalismo, sino en realidad expresar la crisis del neoliberalismo, porque el neoliberalismo maduró, no tiene aires posibles. Es decir, las clases dominantes en este país no tienen proyecto por neoliberal. Sin embargo, una clase dominante como en Argentina permiten un Macri, o como, ¿no es cierto? Bueno, no sé en el caso de si uno podría llamar neoliberal a Bolsonaro, digamos, pero imagino que todavía hay clases dominantes que pueden seguir impulsando reformas, digamos, ¿no? Que no se han dado. En cambio, aquí eso entra en crisis. Por lo tanto, la Constitución tiene que ver no con la resistencia, sino con la elaboración de propuestas. Y esa es una potencia. Pero también hay un hándicap. ¿Cuál es? Que los jóvenes que están hoy día enarbolando esta lucha también son hijos del neoliberalismo, que ha penetrado, digamos, voy a decirlo así, en su conformación de su personalidad, de su carácter. O sea, hoy día nos encontramos en las luchas populares con mucho narcisismo, por ejemplo, con mucha pulsión de la inmediatez, con un vacío e ignorancia respecto de las grandes luchas políticas y sociales previas. Qué sé yo, con una suerte de despolitización, a pesar que la manifestación del malestar se exprese radical y violentamente. Entonces también en este país nos estamos enfrentando, dado esos 50 años de neoliberalismo, y donde gran parte de las generaciones que emergen en términos como franja de este precariado, también son tributarias de esa construcción subjetiva, ideológica, hegemónica del neoliberalismo. Por eso que es un sujeto que trata de constituirse no solo abriéndose espacio dentro de un sistema de dominación, sino que también es un sujeto que que lucha por constituirse, esto es muy importante, autocriticándose radicalmente respecto de los atavíos, de la herencia neoliberal que está presente en sus cuerpos, en su cultura, en sus formas de organización, digamos. Y ese punto de vista no es raro entonces, no es raro, esto es muy importante, de que una parte importante de esa radicalidad termine en la institucionalidad. No es raro, porque en realidad son parte también vulnerable a la cooptación del poder, del estatus, de tener los 5 minutos de la televisión, ¿ok? Son receptivos también, o tienen una parte vulnerable a la seducción que tiene el poder instalado por una sociedad elitista y neoliberal como la existente, digamos. Por lo tanto, es también un sujeto en disputa, por así decirlo. Esta es la conclusión que saca hoy día la derecha frente a esto. Unos dicen, hemos logrado institucionalizar a todos aquellos díscolos que estaban por fuera, porque uno de los grandes ganadores son los independientes, que se llaman Lista del Pueblo, y que están hoy día aceptando el itinerario que tenemos. ¿Ok? Por lo tanto, la derecha disputa a ese sector. Trata de cooptarlo, y lo ha venido haciendo muchas veces, digamos. Los pingüinos que terminaron, ¿no es cierto?, en las grandes luchas estudiantiles, bueno, finalmente grandes dirigentes que venían de la Juventud Comunista o que venían, ¿no es cierto?, de la izquierda más radical, como el Frente Amplio, terminan siendo senadores y diputados. O sea, terminan siendo diputados del Parlamento. Y terminan, por lo tanto, alimentando el gobierno de Bachelet y los últimos años del neoliberalismo, digamos, y todavía están incrustados ahí. Dirigentes sociales, ambientalistas, los pescadores artesanales, me acuerdo, había uno que se llamaba Fuente, que hablaba con la voz del pueblo, termina siendo también diputado, digamos. Entonces, este sujeto emergente es también un sujeto en disputa,
que tiene contradicciones internas y que trata de ser tironeado por un lado a la institucionalidad, a la racionalidad instrumental, y llamémoslo así, narcisista de la política, porque eso es lo que tiene, es una política. No estamos hablando de la política de los años 60, donde los políticos de la derecha eran, comillas, hombres y mujeres que tenían un sentido del bien común republicano, aunque fuera clasista, ya. Pero la política tenía ciertos cánones, por así decirlo, donde la individualidad estaba un poco, comillas, al servicio de lo común, aunque fuera lo común de la clase. Hoy día, ¿no es cierto?, esta telepolítica, esta política pulsional, esta forma, efectivamente, en que la farándula penetra inclusive la propia constitución de estos sujetos, releva al individuo, releva las pulsiones, releva el malestar, que puede ser muy radical, pero que no tiene sentido estratégico, digamos, ¿ok? Y que es muy vulnerable a estos vaivenes. Y por otro lado, es tironeada por algunas fuerzas más radicales. Por ejemplo, no sé, pues ustedes tienen ahí el pueblo mapuche. El pueblo mapuche, en una parte importante del pueblo mapuche, no se deja seducir por los cantos de sirena en la televisión, digamos. Porque los recursos que tienen, sus recursos psicológicos, sus recursos simbólicos, son anteriores al capitalismo, inclusive anteriores a la colonia. ¿Cuál es la línea de defensa de los pueblos originarios? Tienen sus banderas, tienen su cultura, tienen su idioma, tienen sus formas de organización tradicionales, que no son rápidamente cooptables, digamos, por el ilusionismo y el narcisismo. En cambio, la clase obrera, que fue desestructurada y que quedó disuelta y atomizada por 50 años de neoliberalismo, sus hijos han sido criados en el narcisismo, digamos. ¿A qué apelan? ¿A qué instituciones? ¿A qué lenguaje? ¿A qué símbolos? ¿A qué formas de organización apelan si hay un vacío histórico? Entonces, desde ese punto de vista, hay una línea de resistencia por el ala izquierda, por así decirlo, que disputa a este sujeto también. Te coloco un caso concreto. Hoy día hay muchos convencionales que han sido elegidos a la Convención Constitucional, valga la redundancia, y que van a escribir la nueva Constitución supuestamente, y hoy día se está levantando una campaña que aquellos compañeros y compañeras que son consecuentemente vinculados a las luchas populares, porque vienen de las luchas populares, bueno, enarbolen como cuestión central la libertad de los presos políticos de la revuelta. Y se está llamando desde este lado, por así decirlo, así como los llaman a institucionalizarse y a ser razonables y a dialogar para que construyamos un Chile de todo, bueno, de este otro lado se está llamando a esos sectores para que efectivamente impidan que la Convención Constitucional sesione hasta que no se declare la libertad de los cientos de presos políticos que tenemos de la revuelta, que se indemnicen a los mutilados, ¿okay?, a los muertos que existen. Entonces hoy día, por decirlo de alguna manera, hay una disputa por ese sujeto que se está construyendo, ¿ah? Entonces, que es yo creo, una característica especial, porque tiene que ver, por así decirlo, que es un nuevo sujeto que también es hijo del neoliberalismo, ¿okay?, que es muy importante presentar. Creo que en otros países en el cual existe un movimiento campesino, no sé, me imagino el movimiento campesino en Colombia, digamos, donde el neoliberalismo no ha penetrado, por así decirlo, es un movimiento campesino que se constituye con fuerza, por decirlo de alguna forma, sobre la base de su propia historia, y donde la biografía se combina con la historia. Entonces no hay un vacío entre lo que somos hoy día y lo que fuimos ayer, digamos. Es un movimiento social mucho más sólido desde el punto de vista de su constitución. Lo mismo los pueblos indígenas, no sé, del Amazonas, que no fueron penetrados por el neoliberalismo en Bolivia o en Ecuador, que mantienen su identidad y son sujetos sociales y políticos, dado lo étnico y su cultural, que son mucho más densos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su conciencia y de su forma. Entonces, creo que es muy importante hacer esa diferencia para identificar lo popular, dado la trayectoria distinta que tienen las contrarrevoluciones neoliberales. Lo que queda aquí, por decirlo de alguna manera, es cómo la crisis del sistema político, la crisis, ¿no es cierto?, y el agotamiento de un patrón de acumulación neoliberal que ha durado medio siglo prácticamente, que se precipita en este proceso político hoy día, se transforma en una victoria popular. Y eso es, más bien dicho, una tarea y un desafío para las corrientes, comillas, más rupturistas, más estructuralmente rupturistas, por así decirlo. Y puede que así no sea, digamos. ¿Ok? Y por lo tanto, esa es la tarea táctica. La tarea táctica es cómo
la crisis del sistema político, el agotamiento de un patrón de acumulación neoliberal de 50 años, y esta emergencia de estos sectores populares independientes que aparecen con un discurso muy rupturista, es como eso se transforma en una victoria táctica y estratégica del pueblo. Esa es como la tarea. Y ahí la educación popular en términos de desarrollo de la conciencia, de potenciar las formas de organización que han surgido, de disputa, ¿no es cierto?, contra el narcisismo y el individualismo propio del neoliberalismo, que reduce la política a una cuestión puramente pulsional, digamos, ¿ok? Hay mucho, te cuento un caso, así, hay una señora que se llama la tía Pikachu, que es una compañera, que fue elegida, ¿no es cierto?, a la convencional, y que en realidad no sabe qué diablo va a hacer ahí, digamos, porque no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna idea estratégica o táctica sobre el punto. Lo que sí está en contra de la violencia, está en contra de la clase política, está en contra, está harta de la indignidad que nos han sometido. Pero desde ese punto de vista, ¿encarnan efectivamente algún proyecto popular en realidad? Ese es un tema. Entonces, hay esa disputa, hay efectivamente esa tarea, por decirlo de alguna manera, digamos. No sé si logro responder o no a la pregunta, no estoy seguro si la respondí o no. Sí, sí. Y ahí quiero, en clave esa pregunta, ¿cómo la crisis del sistema político que se precipita se transforma en una victoria popular? ¿Cuáles son las claves de posibilidades que ves en el presente desde ese problema, ¿no? Sí. Mira, voy a utilizar unas distinciones que hacía Rui Mauro, digamos, o de las cuales participaba, no sé si son originales de él, porque también había Vasconi, tomaba Diego Vasconi, no sé si lo conoce, que también era parte de la gente que nos educaba a nosotros, en fin, y que nos enseñaba. Pero una distinción entre fase, periodo y coyuntura, digamos. La fase se refiere al patrón de acumulación que está en crisis. El gran problema que tiene este país es que la nueva constitución que se está escribiendo, o que se va a escribir, es una constitución que se va a hacer en el vacío de proyecto, porque no está claro cuál es el plan de desarrollo nacional. La burguesía y la clase dominante no saben para dónde va esto. En cambio, la constitución del 80, que se escribió el 80 y no se escribió el año 73, ¿ok?, simplemente lo que hizo fue codificar un patrón de acumulación neoliberal que ya estaba en curso. Entonces, por decirlo de alguna manera, la constitución es reflejo del nuevo orden económico-social. Ahora la burguesía no tiene proyecto. Por lo tanto, lo que venga para adelante, cuando esto termine, que va a terminar aproximadamente a finales del año 22, va a ser una constitución con pies de barro, que no tiene sentido estratégico. Y eso creo que es válido para toda América Latina, porque en realidad estas burguesías dependientes, para abocar nuevamente a Dos Santos y a Rui Mauro, son burguesías dependientes del imperialismo, pero hoy día hay una disputa por el orden mundial entre China y Estados Unidos, en que hay una suerte de empate relativo que no se resuelve todavía. Porque la pregunta clave acá es ¿qué tipo de América Latina requiere Estados Unidos para evitar su decadencia? Y como reflejo especular, ¿qué tipo de América Latina requiere China para fortalecer su influencia en el nuevo orden mundial? ¿Ok? Como eso no está resuelto, todavía nuestras burguesías están expectantes, digamos. ¿Ok? Son burguesías que no tienen claro para dónde va exactamente la cosa. Hay algunas inversiones chinas, no sé, en el Orinoco, qué sé yo, en la propia Bolivia, pero hay inversión norteamericana que siguen controlando las Fuerzas Armadas y su influencia. Entonces hay toda una disputa ahí. Esa es una situación de perplejidad y transitoriedad que la burguesía dependiente no ha logrado resolver. También en el caso de Chile. ¿Para dónde va Chile? ¿Cuál es el lugar de Chile en el proceso de acumulación mundial? Sea que haya hegemonía china o que haya, ¿no es cierto?, resistencia norteamericana o estadounidense. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la constitución que surge va a ser una constitución que va a estar vacía de proyecto histórico en este instante. Y eso es un hándicap. Eso indica que van a haber 10, 15 años de conflicto. ¿Okay? Por la disputa, por el momento geopolítico de disputa existente. Eso a nivel del patrón de acumulación del gran modelo de desarrollo. A nivel de lo político, para decirlo en términos codificados, la crisis política se expresa fundamentalmente porque hay una crisis del régimen político, en este caso esta democracia fundada en la Constitución del 80, y por otro lado también una crisis de la gran alianza que generó la transición después de Pinochet, digamos. Esa alianza está trizada, ¿ok? La alianza se ha vuelto difícil de administrar. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente de lo político,
La resolución de la crisis significa un nuevo régimen político que tiene que estar codificado en una nueva constitución y por otro lado en una nueva alianza, ¿ok? Que significa una ampliación de la alianza o una redefinición de las correlaciones de fuerza internas en esa alianza. Bueno, y ese es el proceso que está discurriendo y que tiene exactamente 12 o 14 meses por delante. La burguesía está intentando codificar una nueva alianza, atrayendo, ¿no es cierto?, los nuevos sectores, reordenando la fuerza porque las expresiones políticas, ¿okay?, han entrado en crisis y por lo tanto requiere esa nueva alianza los nuevos consensos. ¿Cuáles son los consensos de las clases dominantes? ¿Y cuáles son los consensos de las clases populares, digamos? Y por otro lado, esos consensos, ¿cómo se administran en términos de realización del poder? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Qué tipo de Estado? El rol en la cuestión económica, la forma institucional de la política, el rol de los partidos y los cuerpos intermedios, etc. Eso es lo que se está discutiendo. Por lo tanto, una salida a la crisis política por arriba, ¿okay?, requiere de nuevo un régimen político y de nuevo una nueva alianza. Y eso está en curso en este instante. ¿Okay? Y por otro lado, a nivel de lo que podríamos llamar los sectores populares frente a esa crisis política, bueno, el punto es efectivamente cómo hay dos salidas, digamos. Una visión, llamémosla así, democrática, popular, institucional, que vuelve al viejo esquema de lo político. Lo político es un espacio de representación en un lugar específico que es el Estado y el Parlamento, y intermedian entre el pueblo y esos espacios los partidos políticos. Por lo tanto, para esa izquierda democrática popular, por decirlo de alguna manera, tradicional, institucional, hay que reponer la prestancia de los partidos políticos de la izquierda a los partidos políticos progresistas. Y eso es lo que están haciendo. Esa es su táctica, es decir, tratar de aprovechar lo que sucede en las elecciones convencionales, vienen las presidenciales, vienen las parlamentarias, etcétera, tratar de reposicionar en el sistema político los partidos políticos. Y ellos son parte de eso. ¿Ok? Obviamente van a decir, bueno, vamos a ser más democráticos, vamos a ser menos corruptos, somos los mejores, ¿ok? No somos la derecha, queremos redistribución. Inclusive están pensando en términos de programas económicos en una cuestión estrictamente redistributiva. Es una suerte de keynesianismo. Más seguro de salud, más gratuidad en la cuestión educativa, de solucionar problemas de vivienda, pero no hay una expresión de un nuevo orden económico, digamos, que sea capaz de emancipar al pueblo, digamos. Es una corriente keynesiana o neoestructuralista en términos económicos, volver al industrialismo, ¿ok? No se sabe cómo van a combatir el extractivismo, ni las formas precarias de trabajo, ni inclusive la instalación del teletrabajo que está generando prácticamente la desaparición de la fábrica o de los lugares de trabajo. Así como la escuela está desapareciendo como lugar educativo, porque todo está siendo telemático, también el teletrabajo o la penetración de los servicios está disolviendo eso. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, esta es la salida democrática popular institucional. Reponer a los partidos políticos como los buenos, como los que somos honestos, no somos corruptos, y queremos democratizar el Estado y adicionalmente queremos redistribuir garantizando derechos. Incluyo ahí a las feministas, no radicales, sino a las feministas fundamentalmente que creen en la igualdad de derechos y no luchan contra el patriarcado, por ejemplo, que son los que se está reconstruyendo a nivel popular. Esa es una salida por abajo institucional, que vuelve a lo mismo y que yo creo que tiene pocas posibilidades, bueno, porque la forma institucional democrática del Estado, con esta escala de acumulación, yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Y además que las organizaciones gremiales tradicionales se están disolviendo, ¿ok?, en términos de su representatividad. Y por otro lado está la corriente, llamémosla así, popular, autonomista, en fin, que busca una salida por abajo, donde se plantea en realidad que la política tiene que ser devuelta al soberano. La política tiene que ser arrebatada a los profesionales de la política. La política tiene que volver a los espacios vitales y el sujeto, el pueblo, tiene que constituirse como sujeto político, como portador de la soberanía y como un sujeto que es capaz de ejercer su soberanía. Por lo tanto, los mecanismos de representación tradicionales, vía partidos, vía gremios tradicionales, como expresión del poder, simplemente están desfasados, por decirlo así. Ya no pueden recoger esa vitalidad que hay en el pueblo, por decirlo de alguna manera. Y cuando la recogen, simplemente lo que hacen es domesticarla. Por lo tanto, por abajo lo que hay es esta táctica de decir, bueno, frente a los próximos 14 meses que hay aquí, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente fortalecer las organizaciones territoriales,
fortalecer, ¿no es cierto?, la idea de la autorrepresentación y la posibilidad de autoconvocarse, fortalecer entonces la idea de, o contribuir a que el pueblo se convierta en sujeto político, arrebatando la política a los profesionales de la política. De tal manera que, si bien es cierto, no hay posibilidad de llegar al plebiscito de salida en 14 meses, que cuando la nueva constitución sea sometida, ¿no es cierto?, a nueva votación, por lo menos haya un gran congreso para que las franjas más radicales y más activas y más conscientes del pueblo luchen o breguen por la unidad política y social del pueblo. Por lo tanto, la táctica por abajo está pensada fundamentalmente en contribuir a la constitución del pueblo como sujeto político y dejar ya de pensar en los esquemas clásicos de la representación, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Y en términos de lo que venga después, es decir, bueno, lo que viene después va a ser una constitución donde no hay proyecto y donde la crisis del capitalismo sigue avanzando. O sea, estas transformaciones del trabajo, la pobreza, el hambre, las migraciones, el cambio climático, los incendios, qué sé yo, la sequía, van a ser problemas que no van a ser nosotros por esta constitución. Ni tampoco el proyecto de desarrollo nacional que la burguesía sea capaz de resolverlo. Porque hay problemas que no puede resolver, como el cambio climático, que depende de las condiciones mundiales. Entonces, si bien la táctica es levantar este Congreso para contribuir a la constitución del pueblo como sujeto, el alineamiento estratégico es avanzar a levantar un programa por la autodefensa del pueblo. Porque eso lo que se nos viene es una barbarie genocida. ¿Y por qué la humanidad va a estar a expensa de esta barbarie genocida que nos mata? Grandes masas de migrantes, incendios forestales, sequía, ¿okay?, desempleo, precariedad, pobreza que se está, enfermedades como ocurre con la pandemia. ¿Cómo se reacciona frente a ese genocidio que está impulsando el capital ya desbocado y sin control? Bueno, la humanidad tiene derecho a la autodefensa. Y la autodefensa significa entonces levantar una plataforma por la vida, ¿okay?, que rescate la vida. Y ese es el sentido estratégico de lo que se está planteando. Por lo tanto, la salida por abajo tiene una parte de patas cortas, que es la salida popular institucional, ¿okay?, democrático popular institucional, que repone los partidos políticos y trata de rescatar el Estado y la democracia, no entendiendo de que eso ya no funciona con la escala que ha tomado una acumulación de capital. Y la otra salida por abajo es contribuir simplemente a que la humanidad, por decirlo en términos de una vieja frase, digamos, que pasemos a la prehistoria de la historia, digamos, o sea, que la gente y el pueblo sea capaz de asumir su propia historia, contribuir a la constitución del sujeto como sujeto político, en términos tácticos y en términos estratégicos, levantar una gran plataforma, por lo menos internacional, debería ser todo el Cono Sur, por ejemplo, ¿ok? Levantar una plataforma de la autodefensa de los pueblos, por la defensa de la vida y la autodefensa de los pueblos. Y eso requiere un conjunto de acciones políticas, de diálogo, de congreso, de multiplicar las relaciones entre los pueblos, en fin, como nunca antes. Y tiene que ser muy urgente porque esta cosa discurre más allá de los procesos constitucionales, más allá de Bolsonaro, más allá, ¿no es cierto?, lo que pasa en Chile o lo que pasa, ¿no es cierto?, con Fernández en Argentina, digamos, ¿ok? Es algo que se nos viene de bruces. Por lo tanto, generar un nodo de articulación de las luchas populares en América Latina, por lo menos en el Cono Sur, es una cuestión fundamental. Para que ya vayamos cerrando, en el marco de todo eso que estás construyendo como horizonte, ¿cuáles son tus sueños? Pero ¿por qué vas a hacer esa pregunta? Hace un tiempo unas compañeras me preguntaban en Concepción, bueno, ¿cómo habías vivido esta explosión o esta erupción del pueblo el 18 de octubre del 2019, cuando el pueblo chileno saltó? Entonces, claro, ellas como más jóvenes la habían vivido como un momento épico, notable, etc. Ahora, lo que pasa es que uno es tan viejo que ha vivido tantas cosas en realidad, que claro, ese es un momento más de los momentos épicos. Pero yo, no sé, cuando ganó Allende, fue una cosa que nunca olvidaré, digamos. O cuando vino el golpe y la moneda quemada, bombardeada, ¿no es cierto?, incendiada, son momentos que nunca olvidaré. Esos son momentos de la subjetividad, digamos. Yo no sé, creo que el único sueño que uno podría tener ahora es tratar de... o sea, primero, ojalá tener un lugar en este proceso de constitución. Que no quedemos como el pasado, que no quedemos como los viejos derrotados,
porque muchos jóvenes lo han mirado así, digo, usted no le ganaron a nadie, fueron los derrotados. ¿Ok? Entonces, yo me opuesto a eso permanentemente y reclamo un lugar en el proceso que viene. Entonces, mi gran sueño sería eso, digamos, que tener un lugar en ese proceso. Claro, por una parte es un deseo personal, pero también es un deseo histórico, por así decirlo. La necesidad de vincular lo que viene con lo que hubo. ¿Ok? No puede haber este vacío histórico. Hay continuidad y ruptura, pero también no hay que descubrir la pólvora de nuevo, hay que sacar las lecciones y por lo tanto hay una generación que tiene que tener un lugar de bisagra, que sea capaz de conectar el movimiento de ayer con el movimiento de hoy día, que permita ese diálogo, que permita, ¿no es cierto?, esa sinergia histórica. Porque tener sentido de la historia no se construye en la coyuntura. El sentido de la historia se construye con esa mirada larga que explica futuro, que anuncia futuro, pero que también toma la experiencia como fundamentos de proyectos también. Entonces tal vez ese sería un sueño que uno podría tratar de reclamar, tener un lugar en esto, ¿eh? Tanto personal como contribuir históricamente a operar de bisagra en esto. Lancia es un proyecto sembrado desde IPECAL, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.